Vamos a ver los soplos diastólicos y sistólicos y hacia dónde se irradian los soplos. Vamos a empezar con la circulación normal. La sangre desoxigenada regresa por las venas cavas inferior y superior, drenan a la aurícula derecha, pasan a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, a través de la válvula pulmonar, a la arteria pulmonar, se divide en la derecha y la izquierda, luego pasan, la sangre se oxigena en los capilares pulmonares, de los capilares pulmonares pasan a las venas pulmonares, hay 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, esta sangre ya es oxigenada, drenan a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasan a través de la válvula mitral, esta es la válvula mitral, al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo pasan a través de la válvula aórtica a la aorta, de la aorta pasan a las coronarias, que son las primeras ramas de la aorta, que son las que irrigan al corazón. De las arterias coronarias pasan al tronco brachioencefálico derecho, que se divide en la subclavia derecha y en la carótida derecha, luego la carótida izquierda y luego la subclavia izquierda. Ahora supongamos que tenemos una estenosis de la válvula aórtica, o sea que va a estar más cerrada. Entonces a la hora de abrir la válvula aórtica, el espacio va a ser más pequeño. En lugar de que se abra, por ejemplo, así, va a ser mucho más pequeño el hoyo por donde tenga que pasar la sangre. Entonces en sístole, que es cuando el ventrículo se va a contraer, que es cuando va a expulsar la sangre a la aorta, la sangre tiene que pasar ahora a través de un orificio más pequeño. Entonces vamos a tener un soplo en la sístole, que es cuando el ventrículo se está contrayendo. O sea, en la diástole esta válvula está cerrada, como normalmente está, y no va a pasar nada. En la diástole es cuando la válvula mitral está abierta y el ventrículo se está llenando. En la diástole no va a pasar nada. Pero en la sístole, que es cuando el ventrículo se contraiga, ahora sí vamos a escuchar un ruido, un soplo, que es que la sangre está pasando a través de un orificio más pequeño. Entonces, un soplo sistólico sería el de la estenosis de la válvula aórtica. Este soplo se va a irradiar para acá, o sea, lo escucharíamos como con irradiación hacia el cuello, hacia las carótidas. Entonces, bueno, aparte de que en general la estenosis de la válvula aórtica en los adultos grandes sucede por calcificación. También entonces ya podemos sospechar otras cosas como placa de ateroma y así, y lo buscaríamos, pero la cosa es que este soplo se irradia hacia el cuello, entonces, o a las carótidas, entonces es un soplo sistólico con irradiación a las carótidas. Ahora este soplo lo vamos a escuchar como creciendo, decreciendo. O sea, primero aquí está el S1 y el S2. El S1 es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares y el S2 es cuando se cierran las semilunares. Entonces, entre el S1 y el S2, o sea, si aquí se cerraron las auriculoventriculares, entonces quiere decir que aquí estamos en sístole, antes de que se cierren las semilunares, y ya que se cerraron las auriculoventriculares, esto es sístole. Entonces, entre el primer y segundo ruido, vamos a escuchar el soplo de la sístole. Aquí este soplo va a ser creciendo, decreciendo, o sea, va a tener forma de un diamante. Si lo pusiéramos así, sería forma de un diamante. Entonces, el ruido de la estenosis aórtica es un soplo sistólico, creciendo, decreciendo, con irradiación hacia las carótidas. Entonces, si el latido normal lo escuchamos como así, este es S1 y S2, así, este lo vamos a escuchar como S1 barrido y luego S2 aburdamente sería así. Bueno, ahorita aquí no estoy haciendo diferencia entre si es creciendo o decreciendo, pero es que esto es un barrido y luego o sea, S1 barrido y luego S2. Entonces, así se va a escuchar cualquier soplo sistólico. Ahora si tenemos, por ejemplo, una estenosis de la válvula mitral, en lugar de tener un orificio así, vamos a tener un orificio más pequeño. Entonces va a soplar cuando la sangre pase a través de la válvula mitral
y cuando la sangre pasa a través de la válvula mitral es en la diástole, cuando se está llenando el ventrículo izquierdo. Entonces, una estenosis mitral se escucha bueno, es un soplo diastólico, y característico de la estenosis mitral es que va a haber un opening snap, que es esta S1, que es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Luego está el S2, que es cuando se cierran las válvulas estibululares, la aorta, la válvula aórtica y la pulmonar. Y antes de que empiece S1 otra vez, o sea, antes de que se cierre la válvula mitral, o sea, las auriculoventriculares, va a haber un opening snap, que es un sonido que se hace cuando se abre la válvula mitral, que está estenótica. Y mientras el opening snap, mientras este ruido esté más cerca del S2, es más severa la estenosis mitral. Entonces, aquí se va a escuchar como un soplo diastólico, entonces va a ser S1, S2, soplo. Entonces, S1, S2, soplo. Así se va a escuchar. Entonces, soplo diastólico, estenosis mitral, y lo mismo del lado derecho, estenosis mitral o estenosis de la válvula tricúspide. Ahora, si tenemos insuficiencia de la válvula mitral, esto quiere decir que cuando se cierra la válvula no se va a cerrar bien. Entonces, bueno, en diástole no va a pasar nada, o sea, en diástole es cuando la válvula está abierta y el ventrículo se está llenando, entonces ahí no pasa nada. Pero cuando viene la sístole, que es la contracción del ventrículo, entonces el ventrículo se contrae, se abre la válvula aórtica y la sangre ahora puede pasar para acá, para la aorta, como normalmente pasa, pero como esta válvula no se cierra, la sangre se regresa a la aurícula izquierda. Entonces vamos a escuchar el soplo de la sangre que se está regresando del ventrículo a la aurícula, y esto está pasando mientras el ventrículo se contrae. Entonces está pasando en sístole entre S1 y S2, y este va a ser un soplo que se va a escuchar todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a estar escuchando este soplo. Este es un soplo holosistólico. Entonces, el soplo de una insuficiencia mitral es soplo holosistólico. Y bueno, aquí lo que va a pasar en el siguiente latido, o sea, aquí se contrajo y le mandó sangre a la aurícula izquierda. Ahora ya viene el siguiente, antes del siguiente latido, cuando se abre, cuando en natural se hubiera abierto la válvula, que aquí está como permanentemente abierta, la aurícula le va a regresar al ventrículo la sangre que le echó, o sea, le va a enviar la sangre que normalmente le está llegando aquí por las venas pulmonares, pero le va a regresar la sangre que el ventrículo le echó. Entonces hay una sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Vamos a tener aumento del preload, de la precarga. Y aquí la irradiación del soplo sería hacia la axila. Entonces, el soplo de la insuficiencia o regurgitación de la mitral es un soplo holosistólico con irradiación a la axila. Ahora, una insuficiencia de la válvula aórtica es igual, no se va a cerrar bien la válvula aórtica. Entonces tenemos la aorta, aquí está la válvula aórtica y aquí está la cavidad del ventrículo. Entonces la sangre, si esta válvula no se cierra, la sangre que está aquí en la aorta va, además de seguirse a toda la circulación periférica, también se va a regresar al ventrículo izquierdo. Entonces hay una parte que se va a regresar. Entonces este soplo va a ser en diástole, cuando se esté relajando el ventrículo. O sea, después de que se contrajo, ya que se está relajando, disminuye la presión en el ventrículo, gana la presión de la aorta, entonces la sangre pasa de la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces, una insuficiencia o regurgitación es lo mismo, de la válvula aórtica va a ser un soplo diastólico. O sea, cuando el ventrículo se esté llenando, o sea, por un lado le está llegando la sangre al ventrículo que viene de las válvulas, de las venas pulmonares, que pasa a la aurícula izquierda y entonces se llena el ventrículo, y por otro lado le está llegando sangre
de la aorta que se le está regresando al ventrículo. Entonces también en la insuficiencia aórtica tiene una sobrecarga, bueno, aquí es una sobrecarga diastólica, tiene aumento del preload. Entonces el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar, va a estar más gruesa la pared del ventrículo izquierdo. Entonces los soplos, dependiendo de cuál es la patología de la válvula, son a la reversa. Por ejemplo, la estenosis de la mitral produce un soplo diastólico, pero la estenosis de la válvula aórtica produce un soplo sistólico. Y bueno, esto es lo mismo para el lado derecho, o sea, una estenosis de la válvula tricúspide produce un soplo diastólico. Una insuficiencia de la válvula tricúspide produce un soplo sistólico. Y lo mismo para la estenosis o insuficiencia de la válvula pulmonar. Si tenemos estenosis de la válvula pulmonar, va a ser un soplo sistólico. Y si tenemos insuficiencia de la válvula pulmonar, sería un soplo diastólico. En general, los soplos del lado derecho, o sea, si tenemos insuficiencia o estenosis de cualquiera de estas dos válvulas, el soplo va a aumentar en intensidad cuando hacemos inspiración, porque en la inspiración aumenta el retorno venoso del ventrículo derecho, bueno, o sea, a las cavidades del lado derecho les aumenta el retorno venoso del lado derecho, y del lado izquierdo disminuye. Entonces, en inspiración, los soplos del lado derecho aumentan y los soplos del lado izquierdo disminuyen. O sea, los soplos de estenosis o insuficiencia de la válvula mitral o de la válvula aórtica disminuyen, porque disminuye el retorno venoso. En una estenosis de la válvula pulmonar también vamos a tener un poco de irradiación hacia las carótidas y va a ser un soplo sistólico. Entonces aquí estenosis aórtica o estenosis de la válvula pulmonar, también con irradiación hacia las carótidas. Y en una estenosis de la válvula tricúspide, ya dijimos, va a ser igual que como una estenosis de la válvula mitral. Entonces va a ser un soplo cuando la sangre pasa a través de la válvula tricúspide, que es en la diástole. Entonces va a haber un soplo diastólico, aquí estenosis de la válvula tricúspide, pero aquí va a haber una irradiación hacia donde está el foco mitral, o sea, la sangre está pasando al ventrículo derecho y vamos a estar así, pero recordemos que el corazón no tiene esta posición, sino que el corazón está inclinado. La parte más anterior del corazón es el ventrículo derecho y está inclinado, entonces la sangre pasa al ventrículo derecho, pero si lo ponemos en posición normal, está más como aurículas, ventrículos, está más como así. Entonces aquí está el foco mitral, aquí está la estenosis de la tricúspide, la sangre va a estar pasando así y va a estar haciendo ruido, y una de las irradiaciones de este ruido va a ser hacia el foco mitral. Entonces, si estamos pensando en una estenosis de la válvula tricúspide, vamos a escuchar el soplo en la válvula tricúspide, pero también vamos a escuchar una irradiación en el foco mitral. Ahora, entonces, nada más hay que pensar, tenemos un soplo que se escucha en la sístole, o sea, entre S1 y S2, es sonido, S1, barrido, S2, entonces, así, es sonido, barrido, sonido. Ahora uno diastólico es entre S2 y el siguiente S1, aquí está el barrido, entonces es, bueno, desde aquí sería S1, S2, barrido, S1, S2, barrido, así. Entonces, ahora para tenerlo como algoritmo rápido, tenemos un soplo diastólico. Esto quiere decir que es cuando se está relajando el ventrículo, o es porque tenemos insuficiencia de la válvula aórtica, entonces se le está regresando la sangre al ventrículo izquierdo, o es porque tenemos estenosis de la válvula mitral, porque está soplando cuando se está llenando el ventrículo izquierdo. Entonces, ya dependiendo de dónde ponemos el estetoscopio, en qué foco, vamos a saber si es un soplo por una estenosis mitral o por una insuficiencia de la válvula aórtica. Ahora tenemos, lo mismo del lado derecho, una insuficiencia de la válvula pulmonar o una estenosis de la válvula tricúspide.
Ahora si tenemos un soplo sistólico, sabemos que el soplo se da cuando el ventrículo se está contrayendo, y cuando el ventrículo se está contrayendo, la sangre va a pasar a través de la válvula aórtica, que va a soplar porque está estenosada, entonces va a ser una estenosis de la válvula aórtica, o porque la sangre se está regresando a la válvula mitral. Entonces, un soplo sistólico es o una estenosis de la válvula aórtica o una insuficiencia de la válvula mitral, o lo mismo del lado derecho. Y ya dependiendo de dónde ponemos el estetoscopio, sabemos si es estenosis de la aórtica o insuficiencia de la mitral, y también porque vamos no solo a poner el estetoscopio en los focos de aórtico o mitral, sino que también vamos a poner el estetoscopio alrededor de las carótidas, porque es donde se va a irradiar el soplo de una estenosis mitral. Entonces no solo vamos a escuchar los focos de la válvula pulmonar, de la aorta, de la tricúspide y de la mitral, sino que también vamos a poner el estetoscopio en donde se irradian. Y al vemos la estenosis de la válvula aórtica se va a irradiar hacia la carótida. Entonces si tenemos un soplo sistólico y ponemos el estetoscopio en las carótidas, entonces es una estenosis de la válvula aórtica. Y si tenemos un soplo sistólico que tiene irradiación hacia la axila, entonces es una insuficiencia de la válvula mitral, porque la sangre se está regresando, o sea, es sistólico. Entonces es cuando se está contrayendo el ventrículo. Cuando se contrae el ventrículo, la sangre está pasando a través de la válvula mitral insuficiente a la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda pues está cerca, o sea, está en la posición en donde está la axila, entonces va a haber irradiación hacia la axila. Entonces, aparte de los focos, que hay el foco aórtico, mitral, tricúspide y pulmonar, en el orden correspondiente, aparte vamos a escuchar las carótidas, o bueno, vamos a poner el estetoscopio en el cuello y en la axila para ver las irradiaciones. Ahora una mnemotecnia para acordarnos la posición de los focos es: all physicians taste milk. La mnemotecnia es primero en el segundo espacio intercostal y línea paraesternal va a estar el aórtico, entonces all physicians, entonces en el segundo espacio intercostal y línea paraesternal del lado izquierdo, este del lado derecho, va a estar el foco pulmonar, taste, entonces es el foco de la válvula tricúspide, que es igual línea paraesternal, y de cuarto a quinto espacio intercostal del lado izquierdo, y milk va a ser del foco mitral, que es línea media clavicular, y cuarto o quinto espacio intercostal. Ahora, dependiendo de la patología que tenga la válvula, va a ser también el cambio electrocardiográfico, que también nos puede orientar. O sea, por ejemplo, si tenemos una estenosis de la válvula mitral, lo único que va a estar crecido en cavidad va a ser la aurícula izquierda. Entonces nada más tendremos un crecimiento de la aurícula izquierda. Si tenemos una insuficiencia de la válvula mitral, lo que va a estar crecido es la aurícula y el ventrículo, porque en la sístole, que es cuando vamos a tener el soplo, el ventrículo le está echando sangre a la aurícula, que es lo que va a hacer que finalmente la aurícula crezca. Pero luego también la aurícula le echa al ventrículo la sangre que le regresa de las venas pulmonares y la sangre que el ventrículo le echó, entonces el ventrículo también va a crecer. Otra cosa es que también todas las patologías que afecten a la aurícula izquierda en general pueden afectar también al esófago, porque el esófago pasa por atrás de la aurícula izquierda. Entonces si la aurícula izquierda crece, entonces el paciente puede tener disfagia o tener la voz ronca o así. Y eso sería por el laringio recurrente. Y la otra cosa es que hay asociaciones cosas características de cada patología. Por ejemplo, en la insuficiencia de la válvula aórtica vamos a tener aumento de la presión de pulso, o sea, tenemos la apertura de la válvula aórtica está más abierta, entonces en la diástole, en la sístole, que es cuando el ventrículo está echando la sangre, que es en la contracción, ahí no pasa nada. Pero ahora sí, en la diástole,
que es cuando la sangre debería pasar de la aurícula al ventrículo, también la sangre va a regresar de la aorta al ventrículo. Entonces, la sangre, en lugar de que se distribuya durante la diástole a los capilares y así, se regresa al ventrículo. Entonces, tenemos disminución en la presión diastólica, y recordemos que la presión de pulso es la presión sistólica menos la presión diastólica. Entonces, si disminuimos la presión diastólica, pues toda esta resta va a aumentar. Entonces vamos a tener aumento en la presión de pulso, y el paciente lo puede sentir como que la cabeza le está casi como si lo sintiera pulsátil. Dicen head bobbing. Y la otra cosa es que la estenosis de la válvula aórtica, ahora tenemos estenosis, el orificio está más cerrado de lo normal. El soplo va a ser cuando el ventrículo se esté contrayendo en la sístole, y el pulso va a ser más lento, o sea, cuando lo sintamos va a ser lento. Entonces vamos a tener pulso lento porque se va a tardar en llegar. Aquí si lo estamos sintiendo, se va a tardar en llegar por la estenosis, y también va a ser un pulso suave porque no toda la sangre está pasando. Entonces pulso lento y pulso suave. Entonces esto lo decimos como pulsus parvus et tardus, o sea, pulso suave y lento para la estenosis de la válvula aórtica, y para la insuficiencia de la válvula aórtica es aumento en la presión de pulso. Te vemos en el siguiente video.